Hace algunos días, ¿verdad? Como que me caía el 20 de que ya casi es diciembre. ¿A cuántos no dicen en qué momento se pasó el año? ¿En qué momento ya otra vez las fiestas, ¿verdad? Las celebraciones y todo lo que viene con ello. Y no quiero traer culpa, pero ¿cuántos ya están pensando de que los propósitos de año, si los cumplí, si no los cumplí? Pues ahí viene todo eso, ¿verdad? Consigo. Y haciendo una lista en semanas atrás como de agradecimiento de lo que había podido vivir hasta esa fecha, no sé, empecé a escribirlo, ¿verdad? Es muy diferente tenerlo en la mente y después empezar a escribir, darle gracias a Dios si tu familia está sana, si pudiste ir de vacaciones a un lugar, si pudiste aprender algo nuevo, si en tu trabajo sucedió algo. Sin duda alguna es como diferente el mood, o al menos así me pasó, el hecho de poder anotar y agradecer por lo más grandioso que me había pasado en este año y también por las cosas no tan buenas, ¿verdad? Como que yo decía, gracias porque nos cuidaste de tomar una mala decisión, porque se nos cerraron las puertas o porque nos dimos cuenta de que por ahí no era. Gracias, Señor. Y sin duda alguna es diferente el mood. Pero pensando en todo esto, había como un agradecimiento porque pudimos ir como saben, cada año vamos a unas capacitaciones para líderes y pastores. Y siempre esos días son muy especiales porque aparte de que Dios hace algo hermoso en nuestro corazón, aprendemos muchas cosas y renovamos fuerzas y todo. También conectamos más mi esposo y yo porque pues no hay distracciones, ¿verdad? Podemos platicar mucho, podemos cenar, podemos hacer diferentes cosas aparte. Entonces ese viaje me gustó mucho y hubo otro en el que pudimos ir de vacaciones. Pudimos ir de vacaciones y lo disfrutamos mucho, ¿verdad? También a una playa que yo tenía muchos años queriendo conocer y no habíamos podido ir, pero gracias a Dios suplió y pudimos ir. Entonces, todas esas cosas, pues claro que sí provocan agradecimiento, ¿verdad? Provocan ese deseo de decir, ay, me la pasé bien padre. Luego te malacostumbras porque ya regresando yo decía, ¿y a qué horas me sirven mi desayuno? ¿Y a qué horas vienen a limpiar el cuarto, verdad? Pues no, ya se acabó eso. Pero recordando todo eso, como que yo decía, no sé si te pasa también a ti, pero llega el momento en el que dices, ¿y cuándo va a venir lo malo? Como que estoy disfrutando y cuándo va a llegar la rachita en la que voy a estar muy preocupada, en la que me voy a estresar, ¿cuándo, verdad? Y yo decía, ay, Dios mío, pues tú sabes, ahorita agradezco por todo esto, por tus bendiciones, pero en esas ocasiones se me venían diferentes versículos de la Biblia, en los que empecé a meditar y a anclarme, ¿verdad? Como para decir, estoy agradecida, pero con un temorcito raro de que cuando algo va a salir mal. Entonces dije, eso no creo que sea tan normal, ¿verdad? Pero todavía no me daba cuenta y se me venían estos versículos que yo creo que algunos te los sabes por ahí y si no, creo que es un buen día para que los puedas anotar y tú también los recuerdes y los memorices o los medites. Y el primero es de mis favoritos, está en Salmos 37:4, dice, deleítate, a ver, léelo conmigo si alcanzan a ver la pantalla. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este pasaje, ¿cuántos no nos gusta? Es como de los que hasta le decimos a la persona que cumple años, ¿sí o no? Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. No, que este año Dios conceda cada deseo de tu corazón y es algo que nos anima, ¿sí o no? Leerlo, poder confiar en que Dios va a poder conceder los deseos de nuestro corazón es algo hermoso, ¿sí o no? Hay otro que está en Jeremías 17:7 que dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son
como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Cuántos no quieren ser como este árbol? Que siempre está al 100, miren, bonito. Está súper increíble este árbol. Y algo que me encantaba de este es que dice que viene el calor y no le afecta. No es que no llegue el calor, sino que viene, pero no le afecta. Podríamos interpretarlo un poco en que llegan los problemas, pero no nos mueven, ¿verdad? Los pasamos fuertes. Viene la enfermedad, pero vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Y después otro versículo, si no leíste la Biblia hoy la vas a leer mucho. Viene otro versículo que me gusta, que está en Salmos 90 y dice: permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. ¿A cuántos no quieren este versículo en todo? En las finanzas, en la familia, ¿en qué más? En el trabajo. Anhelamos la bendición de Dios, ¿sí o no? Anhelamos ver a Dios obrar en nuestras vidas. Y ya para entrar un poquito más al mensaje, me gustaría que leamos Mateo 6:33, que dice, yo creo que también te lo sabes: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. ¿Cuántos no queremos todo lo que necesitamos? Imagínate quitar de tu lista de infinidad de pendientes o de cosas por resolver en conflictos, decir, Dios suplió todo. Es como lo ideal, ¿no? Y sin dudarlo, la palabra nos lo enseña, nos lo dice. Y regresando a mi historia de agradecimiento y todo eso, en este tiempo que te platico que yo estaba muy agradecida por el viaje que habíamos podido hacer, por disfrutar con mi familia, lo que por muchos años había querido, pero con esa sensación de cuando algo va a salir mal, meditaba estos versículos y traían paz, ¿verdad? Y traían ese bienestar de que voy a estar bien, Dios va a suplir, Dios va a estar con nosotros, Dios va a hacer que seamos como ese árbol, y me llenaba de fe. Pero un día, mientras oraba y meditaba estos versículos, hubo algo que ya no resaltó todo lo que Dios podía hacer, sino un poquito antes de cada versículo. Y no sé si tú lo pudiste detectar, pero si me los mandas rápido, Diana, el primero de Salmos 37, primero dice, deleítate en el Señor. Y luego dice la promesa, ¿verdad? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. El siguiente primero dice, pero benditos son los que confían. Repite conmigo, confían, ¿verdad? Benditos son los que confían en el Señor. En Salmos 90:14 dice, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación. Su aprobación nos habla de algo increíble que es la obediencia. Dios obviamente no va a aprobar algo que no estemos obedeciendo. Entonces nos habla de que antes de que Él haga prosperar cada esfuerzo, necesitamos obedecerle. Y en Mateo 6:33, antes del de y les dará todo lo que necesiten, viene, busquen el reino de Dios y vivan una vida justa. Y entonces como que ahí dije, caray, como que se me habían olvidado todos estos pequeños, no pequeños, sino más bien partes de cada versículo antes, ¿verdad? Y yo solamente estaba buscando esta fe o esta
bienestar en mi emoción de poder decir, Dios lo va a hacer, pero estaba olvidando que había algo que aprender de cada versículo y que me correspondía a mí hacer hacia con Dios. Y entonces ahora empecé y dije, Dios, yo quiero buscarte, primeramente antes de cualquier otra cosa. Yo quiero hacer lo primero que dice este versículo. Y empecé a mirar el deleítete en el Señor. Deleítete en el Señor. Y es una frasecita, pero tiene tanta profundidad. Deleitarse en el Señor es vivir en un constante asombro por quién es Dios. Deleitarse en el Señor es disfrutar de esa relación que tú tienes con Dios. Ahora la pregunta es, ¿tenemos una relación con Dios? Porque si no, ¿en qué nos deleitamos, verdad? Quizá tú te puedes deleitar como yo, que me estaba deleitando en lo que había vivido, en el viaje que habíamos hecho, en las capacitaciones que habíamos hecho, en el bienestar que estaba experimentando en esta temporada. Mi deleite, mi agradecimiento, todo lo que yo estaba diciéndole a Dios, muchas gracias, estaba más en la circunstancia que en quien lo había hecho posible. No sé si notas un poco la diferencia. Muy diferente es deleitarse en el Señor, deleitarse por quién es Dios, a deleitarse por lo que te está dando. Porque ¿qué pasa? Cuando no te lo da, pues andamos todos por la calle de la amargura, ¿sí o no? Andamos cabizbajos, andamos dudando si realmente estamos haciendo lo correcto, si vamos por el buen camino, qué estamos haciendo mal. Y parece como que entonces nuestro deleite, nuestra satisfacción, nuestra plenitud, la centramos en nuestra circunstancia y no en el Señor. Entonces empecé a meditar un poco más, ¿verdad? En qué es, enséñame a cómo deleitarme en ti y no en lo que estoy viviendo. Enséñame a poder ir a ti desde ese agradecimiento, desde ese disfrute y no desde me está yendo bien o me está yendo mal en las áreas de mi vida. Y algo que me gustaba es que dice ese disfrute en tu relación con Dios. Y primero, yo sé que muy seguido hablamos de la relación con Dios, pero si lo seguimos hablando es porque la Biblia nos dice que lo recordemos, ¿verdad? Hoy me gustaría una vez recordarte, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿En qué nivel ahorita, verdad, hay esa relación con Dios? Y relación con Dios me refiero a poder pensar en que si tienes un tiempo para hablar con Dios, para orar, si tienes un tiempo para leer tu Biblia, dedicas ese tiempo para ayunar, dedicas un tiempo para seguir creciendo. Ahorita, ¿verdad? Todos están cumpliendo esa parte, venimos a la iglesia, adoramos juntos su nombre, aprendemos, tenemos esa comunión unos con otros. Pero a lo mejor pudieras decir, ay, creo que no me estoy deleitando cuando oro porque lo veo más como un pesar que como una bendición, ¿verdad? A veces lo vemos como más una carga porque nos quita tiempo del que pudiéramos estar haciendo, que el quehacer, que el trabajo, que la tarea, en vez de deleitarnos, en vez de sentir ese disfrute. Y pensando en qué era lo que había en deleitarse en el Señor, me resaltaba la palabra Señor, ¿verdad? En la Reina Valera dice, deleítate en Jehová. Pero ya viendo la traducción, ¿verdad? Y que el original, el origen, dice el Señor. Dice, deleítate en el Señor. Y yo decía, ok, me deleito en mi relación con Dios. Pero en el Señor. Y en la Biblia el Señor se refiere a Dios. Hablamos nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a Dios sí o sí, ¿verdad? En eso estamos claros. Pero cuando empiezas a investigar el significado de el Señor, aún en las películas, ¿cuántos han visto películas de tiempos atrás donde hay un rey, donde hay monarquía y ahí se acostumbra que le dicen mi Señor, ¿verdad?
Y hay una reverencia increíblemente grande. Yo jugando, ¿verdad? Con mi esposo, vi una serie y llegaba y le decía, mi lord, porque así decía, ¿verdad? Y había como ese respeto, ¿verdad? Y jugando yo le decía así. Y me sirvió porque esa reverencia, ese respeto, y Señor en sí significa que tiene toda autoridad y todo gobierno, en todo. Entonces yo le estaba diciendo eso a mi esposo, ¿verdad? Vean, no, es cierto. Yo le estaba diciendo, deleitarse en el Señor es deleitarse en el que gobierna y tiene toda autoridad. ¿Tú crees que Dios gobierna nuestro mundo? ¿Tú crees que gobierna tu vida? Ay, ya se escuchaba un poquito medio, pero... Y es ahí cuando uno dice, ay Dios, cómo me deleito en la obediencia, ¿verdad? Cuando hay un gobierno, una autoridad sobre ti, lo complicado es la obediencia. Pero antes de irme a ese punto, el primer punto que me gustaría tocar al deleitarnos en el Señor es reconocer y vivir en constante asombro de quién es nuestro Señor. Y algo que a mí me volaba la cabeza es que muchas veces se nos hace tan pesado el leer la palabra y orar porque no hay ese asombro por Dios. No lo vemos como desde la magnitud de lo que significa. Y a mí en lo personal me encanta poder dimensionar a Dios con la naturaleza. Volvemos al viaje, ¿verdad? Les digo que yo estaba bien agradecida por el viaje. Cuando íbamos en el avión, chucuchucu, íbamos y es asombroso ver lo inmenso del espacio, o sea, bueno, del cielo, del espacio, ¿no? Todavía no llego hasta allá, de lo inmenso del cielo. Es asombroso poder ver que no ves fin, ¿verdad? Es como tanta perfección en las nubes, en los colores, poder saber que vas volando y como que en la cabeza yo decía, eres perfecto Dios, ¿verdad? A mí es una de las áreas que me encanta poder conectar con Dios a través de la naturaleza. Cuando ves el mar, ¿verdad? Tan inmenso, dices, ¿dónde está el fin? Sabemos que hay sus límites, pero a tus ojos es muchísimo, tanta grandeza. Cuando ves nacer a tu hijo, tenerlo desde el vientre y decir, ¿cómo es posible que de aquí hubo vida? Latió el corazón y empiezas a ver lo perfecto y asombroso que es Dios. Cambia tu perspectiva. Ya no es ir hacia un Dios que no puede. Y hay algunos versículos en Salmo 103, dice, el Señor estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Hay otro que me gustaba leer lo que dice en Isaías 40, 26. Alzad vuestros ojos a lo alto y ved quién ha creado todas las cosas. ¿Quién ha creado todas las cosas? Podemos alzar nuestros ojos y ahí está la respuesta. Hay otro que dice, Salmo 135, el Señor hace cuanto quiere en los cielos y en la tierra. Él es dueño de todo, ¿verdad? Nos recuerda. Hebreos 1:13 dice, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y cuando tú empiezas a estudiar todo lo que representa su señorío, es diferente la forma en que tú ves a Dios. No lo puedes ver nada más ya como alguien que quieres que resuelva tu vida, que sí es parte de, Él lo hace, pero llega un convencimiento en tu mente y en tu corazón de que Él es más que eso. Él es el dueño de todo, Él es el que creó todo, Él merece nuestra honra y nuestra alabanza. Y se me anda yendo el título, ¿verdad? Antes de ti es la palabra. ¿Y por qué antes de ti? Mi esposo me dijo que había una película que mencionaba este título, la verdad no la recuerdo. Pero
Me gustó el título porque sin duda alguna, yo creo que hoy podemos encontrarnos con un Dios admirable, con un Dios diferente al que hemos venido conociendo. Y no estoy diciendo que no lo has hecho bien y que no lo has conocido bien, pero que hoy Dios pueda abrir nuestros ojos a lo admirable que Él es, a que puedas dejar de verlo tan limitado por tus circunstancias y lo podamos ver lo maravilloso y poderoso que Él es, sin la deuda. Imagínate ver a Dios sin la preocupación de tu deuda, de tu enfermedad. Y sabes, el segundo punto que hoy me gustaría compartirte es el que deleitarse en el Señor es tenerle esa honra. Y si te fijan, van ligados uno con el otro, porque el primero nos ayuda a ver todo lo maravilloso que es Dios, todo lo asombroso y digno que Él es. Y honra significa eso, poder reconocer quién es, poder reconocer ese asombro. Pero algo que dice la Biblia de la honra es ese respeto. El Señor merece nuestro respeto. El Señor merece nuestra honra sin medida, más que nadie, más que nuestro esposo, más que todo en nuestra faz de la tierra. Él merece ese respeto y honra con el que nos acercamos a Él. Y yo le decía a mi esposo, siento que a veces por el malentender, el hecho de que Dios nos salvó, el hecho de entender que Él tiene una gracia inmerecida, un amor tan grande por nosotros, siento que a veces cuando no lo entendemos al 100, pareciera que se vuelve como tan igual a nosotros, como que lo tratamos como tan, esa relación como tan cotidiana, como tan, si no fuera significante para nosotros, como que fuera algo más. Y perdemos ese respeto y verlo como el Señor, ¿verdad? Como nuestra autoridad, como el que gobierna nuestra vida, como el que le hemos dicho, sí, acepto tu perdón, sí, acepto que tú hagas algo en mi interior. Y por eso le pusimos antes de ti, porque sí hay un antes y un después de conocer a Dios. Si hay un antes enorme de conocer a Jesús y un después del poder estar en esta relación, porque si no, en vano sería, ¿verdad? En vano sería nuestra predicación, porque tiene que haber algo que marca un antes y un después. Y lo que Dios quiere al deleitarnos en Él es poder seguir avanzando en descubrir todo aquello para lo que Él nos quiere ayudar y llamar en su presencia. Y para esto me gustaría decírtelo con un ejemplo, ¿verdad? En la Biblia, en Génesis 4 y 5, hay una historia increíble de Caín y Abel. Esta historia trata, no la puse toda por el tiempo, porque luego me extiendo mucho. Y esta historia te la voy a contar un poco. Dice que son dos hermanos, son los hijos de Adán y Eva. Y dice que estos dos hermanos un día se levantan, ¿verdad? Y muestran honra a Dios, muestran ese respeto y traen una ofrenda para adorarlo. Y traen algo a sus pies en ese altar que tenían. Y dice que llevaron, Abel llevó, dice la palabra, lo más bonito, o no lo dice así, ¿verdad? Yo le puse eso. Dice que lo primero y lo mejor. Abel llevó lo primero y lo mejor. Y dice que Caín llevó lo que se encontró, ¿verdad? Lo que agarró ahí. Abel era de ganado, lo mejor de sus ovejitas, lo mejor que tenía. Y Caín era más de siembra, ¿verdad? De la cosecha. Y dice que uno llevó lo primero y lo mejor. ¿Notas ahí la actitud? Él reconocía, el punto 1, él reconocía quién era Dios. Él sabía
lo grande y maravilloso que era, y por eso no podía llevar cualquier cosa. Por eso no podía llegar con la oveja toda tuerta y toda dañada, ¿verdad? No podía llegar con eso, porque él sabía a quién se la estaba ofreciendo. Se la estaba ofreciendo al Dios de dioses y Señor de señores. Pero Caín no. Caín tiene otra actitud media feyona en la que dice, pues esto se ve decente, ¿verdad? Pasable. Pues llega y lo pone. Y dice la palabra de Dios que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín, pero le agradó la ofrenda de Abel. Y yo decía, pues yo creo que las dos se veían bien, ¿no? Al fin y al cabo eran ofrendas. Estaban adorando a Dios, ¿sí o no? Como cuando venimos aquí, estamos alzando nuestras manos, estamos exaltando su nombre, pero hay aquí algo adentro que nadie puede ver. Hay algo aquí adentro, tu actitud, tu devoción, que nosotros no miramos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que no lo vemos. Pero Dios sí lo está viendo. Y dice que se agradó por la ofrenda de Abel. Y yo creo que había en Abel esa honra, ese respeto de decir, yo me presento ante un Dios digno, ante un Dios que merece todo lo mejor de lo que yo tengo, y yo no puedo llegar con lo que ahí está. Yo tengo que llegar con lo mejor que tengo. Y esta historia a mí me encanta, ¿verdad? Porque me recuerda que cuando estoy buscando de Dios en mi casa, cuando estoy buscando de Dios en cualquier lugar aquí en la iglesia, mi actitud tiene que reconocer que estoy ante un Dios importante, ante el único Dios que hay, y no puedo estar diciendo, ay, pues a ver cómo me va, ¿verdad? De malas, yo sé que teníamos días malos, pero por eso dice la Biblia, ¿verdad? Bendice alma mía de Jehová, esfuérzate, ¿verdad? Que a lo mejor si vienes de malas, te peleaste, porque a todos nos pasa, todos hemos llegado aquí así, o en tu casa, que por lo menos Dios vea ese esfuerzo de decir, Dios, ¿sabes que he tenido un día tan malo? Pero aquí estoy, aquí está mi corazón y es lo único que te puedo entregar. Aquí está hasta mi ganas de no querer estar aquí. Te las entrego. Porque quiero tener una actitud correcta, una actitud en la que yo te exalte hasta con la forma en la que me presento a ti. Y el segundo punto que me gustaría llegar en que nos deleitamos en el Señor es reconocer y aceptar la autoridad y gobierno en mi vida. Todos dijeron que ya, bueno, la mayoría dijo que ya habían aceptado esa autoridad y ese gobierno, ¿sí o no? Pero cuando entramos más a detalle, sucede algo, ¿sí o no? Porque a veces la autoridad de Dios nos gusta cuando es que nos ayude o nos cubra del maligno, ¿a poco no? En el nombre de Jesús. Porque la autoridad de Dios está aquí. Y ahí sí es la autoridad de Dios, ¿verdad? Gobierna sobre mi casa, Dios. Gobierna. Y ahí nos encanta el gobierno y la autoridad de Dios. Pero cuando hay cosas específicas que Dios nos dice de obediencia y ya no nos encanta mucho, es como que, ay, tu autoridad y gobierno empiezan a costar, ¿verdad? No empezamos a entender por completo qué es lo que Dios quiere hacer y dudamos de Él, ¿verdad? Y es válido. Pero algo que me gustaba es que Dios nos quiere llevarnos cuando nos deleitamos en Él a una obediencia. Pero una obediencia porque entendimos quién es el Señor, que tiene todo poder, todo dominio, que estamos seguros en Él, que Él no nos va a fallar, que podemos confiar y descansar en su autoridad, porque Él es sabio sin medida, porque Él conoce el final. Y podemos confiar y darle nuestra autoridad y que Él gobierne nuestras vidas, porque hay un respeto y una honra, ¿verdad? Te fijas que se van ligando los puntos. Y en este punto me gustaría que pudiéramos
recordar y leer la vida de Job. En la Biblia conocemos a Job, un hombre que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dice que cómo era Job? ¿Cómo? Apartado del mal, temeroso de Dios, recto, justo, en absoluta integridad. Me gustaba en la Nueva Traducción Viviente, absoluta integridad. Como todos los que estamos aquí, hagan de cuenta. Hagan de cuenta de por fe, ¿verdad? Yo estoy viendo con fe. Pero dice la Biblia, ¿verdad? Que era un hombre intachable, era un hombre bueno. Pero ¿qué pasa, verdad? Y el enemigo metiendo, pues sí, su cucharota, y empieza Dios a decirle, ¿ya viste a mi siervo Job? Y el diablo, pues sí, él es así porque tú lo bendices, ¿verdad? Si quieres leer la historia completa, la puedes leer en Job 1 y 2. Bueno, todo Job, pero esto que yo estoy narrando está en Job 1 y 2. Y dice la palabra, ¿verdad? Regresando a la historia, que dice, pues sí, él es así, él es bueno, él es intachable porque tú le das todo, porque tú bendices su vida, porque tú guardas todo lo que él tiene, porque nada malo le pasa. Así que fácil es agradecer, ¿verdad? Yo en este año, ¿verdad? Gracias Dios por los viajes, gracias por las bendiciones. Pero dice, quítale las cosas para ver qué hace. Quítale las cosas y vas a ver que te va a maldecir y va a dejar de creer en ti. Y pues Dios dijo, ándale pues, hazlo, ¿verdad? Y dice la palabra, y me gustaría leértelo para poder, bueno, no todavía porque no puse todo, les decía. Dice que entonces Job estaba un día, así como tú y yo, e imagínate que de repente te llegue una llamada y te digan, tus hijos fallecieron. No quiero que entren en crisis, ¿verdad? No, mejor no te lo imagines. Dice la Biblia que llega un siervo, con él un sirviente, y le dice, Job, tus hijos fallecieron, todos tus hijos. Imagínate el choque, la emoción de decir, no puede ser, o sea, ¿cómo fue? Y dice la Biblia que todavía esta persona, este siervo, no acababa de mencionar eso, cuando llega otro y le dice, ¿sabes qué? Todo tu ganado se perdió, ya no hay nada. Y dice la Biblia que todavía no terminaba este siervo de decir, y llega otro y le dice, todas tus propiedades se incendiaron, ya no existen. Y literalmente, en un momento, en una tarde como esta, Job lo perdió todo. Job ya no tenía nada. Haz de cuenta que la cuenta de banco 0, 0, menos 0. Nada tenía. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que Job, ahora sí en este versículo, Job 1:20, dice que se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el cielo. ¿Para qué creen? Para adorar a Dios. Siendo sinceros, ¿hubiéramos hecho eso nosotros? ¿Nos hubiéramos rapado? No creo, da menos. Pero arrodillarnos y adorar a Dios. A mí me vuela la cabeza cada que lo leo, y lo he leído varias veces, ¿verdad? Y yo, a lo mejor algunos también. Pero dice que se postró y adoró a Dios. Y después dice que él mencionó y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cómo Job tenía esa actitud, ¿verdad? Y al último dice, y a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y sinceramente, a pesar de que he leído todo el libro de Job, a pesar de que lo he
he escuchado muchas predicaciones, he visto la historia de Job. Un día en los que yo estaba meditando en los versículos que leímos al principio y todo lo que Dios iba a traer y bendecir, ¿verdad? Y yo súper con fe de que Dios iba a hacer algo asombroso. De repente llegó esta parte en donde dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. El Espíritu Santo redarguyó mi corazón, porque hubo una temporada en la que algo sucedía, en la que no entendía yo sobre a lo mejor cuando iniciamos iglesia, ¿verdad? Y los asuntos son medio raros, cuando dejamos de servir, ¿verdad? En nuestra anterior iglesia. Y cuando empezamos un tiempo de deudas que parecía que no tenían fin, y cuando mi matrimonio estaba muy complicado, y cuando hoy en día batallo con mi hijo, mi actitud nunca ha sido como la de Job, sinceramente, y no me juzgues, pero no, mi actitud nunca ha sido como la de Job. Y cuando vi que dice que a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios, en otra traducción decía porque no quitó el propósito de Dios. Yo decía, Dios, perdóname, porque yo muchas veces te he dicho, yo estoy haciendo mi parte, pero tú no estás haciendo la tuya. Y era algo que en mi cabeza a veces repetía, y hasta ahorita yo sinceramente, si fuera por mí, no lo hubiera mencionado, pero sentía de parte de Dios que lo tenía que mencionar, porque muchas veces yo le decía a Dios, yo estoy haciendo mi parte, te estoy dando lo mejor, mi juventud, mi tiempo, te estoy invirtiendo todo a mi familia. Pero siento que tú no estás haciendo tu parte. Y claro, aquí caí en cuenta que yo estaba deleitándome y honrando a Dios por las temporadas buenas y por ver su mano obrar, y no por quién era Dios para mí. Y sabes, cuando vemos la vida de Job, después dice que Job por fin vio a Dios, ¿verdad? O sea, él pudo tener ese asentamiento bien de que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero él ya tenía esta actitud. Había algo previo, que él ya tenía esa honra y ese respeto por Dios. Él reconocía esa autoridad y ese gobierno en su vida mucho antes de que él pudiera tener esa intimidad tan profunda de la que después habla. Y yo hoy quiero decirte, Dios anhela que te deleites aún más en Él. Dios anhela que te deleites en Él a pesar de las circunstancias, a pesar de que muchos días tengas el corazón rebosando de alegría porque algo bueno te pasó o porque a veces algo malo te esté sucediendo. Dios quiere llevarnos a entender que su inmensidad y su grandeza no depende de nuestras circunstancias, que nuestra circunstancia es algo pequeño y que Él es enorme comparado con Él. Y me gustaría leerte esta frase que dice, aun cuando no entiendo el por qué estoy pasando, puedo confiar y descansar en que Dios me ama, es bueno y justo, y que voy a estar bien. Y que voy a estar bien. ¿Cuántos no? Esta palabra de Dios, cuando estamos pasando por dificultades o por cosas que no entendemos, porque uno de los primeros que no entendía por qué estaba perdiendo todo era Job, ¿sí o no? Él no entendía por qué de la noche a la mañana ya no tenía nada. A lo mejor tú ahorita no estás entendiendo por qué estás pasando por lo que estás pasando. A lo mejor tienes mucho tiempo sin entender por qué Dios permite algo. Porque hay una gran diferencia en que Dios lo permita a que Dios lo haga. En Job, Dios lo permitió. Es muy diferente a que Dios lo haya hecho. Y a lo mejor no tiene sentido, sinceramente. Sigue sin tener sentido el decir, pero ¿por qué lo permitió? Si era bueno, si él no se lo merecía. Cuando a alguien malo le pasa algo, pues es como que dices, bueno, anda en esos pasos, ¿verdad?
Pero cuando dice que era bueno, no lo merecía. Y a lo mejor ahorita tú te sientes con que no merezco estar así. A lo mejor tú piensas, no merezco vivir lo que estoy viviendo. A lo mejor dices, no merezco que mi familia esté así. Y puedes tener esa actitud que yo tenía, ¿verdad? Estoy haciendo todo lo que está en mis manos, pero tú no estás haciendo tu parte. Y es algo malagradecido, sinceramente. Pero era la verdad y Dios la sabía. Y ahora ustedes, y la cámara, ¿verdad? Pero poder tener ese entendimiento y decir, perdóname Dios, porque yo sí pequé. Y te atribuí lo malo a ti. Te atribuí que tú no estabas cuidando de mí, que tú no estabas teniendo esa protección hacia mi vida, que tú no estabas supliendo lo que yo estaba necesitando, que tú no estabas ayudándome. Y yo sí te atribuí todo lo malo a ti. Y es ahí cuando Dios nos recuerda, ¿verdad? Es que hay algo que tienes que aprender. Deleítate en el Señor. Que tu satisfacción y tu plenitud venga del Señor y no de tu circunstancia. Que tu gozo, que tu agradecimiento venga por quién es Dios para ti y no por lo que te esté bendiciendo o dando o proveyendo o haciendo en el ministerio o en tu familia. Sino que tú puedas llegar ante sus pies, ante su presencia y decirle, Dios, tú sabes que mi mundo está en caos, tú sabes que está volteado, pero yo puedo deleitarme, porque tu presencia es lo más preciado que yo tengo. Tu presencia es lo más admirable, lo más hermoso con lo que yo cuento. Si yo tengo tu presencia, yo sé que voy a estar bien. Y después ya vienen estos versículos, ¿verdad? Y ya viene que si buscamos, Dios va a dar todo lo que necesitamos. Que si nos deleitamos en Él, Él va a darnos los deseos de nuestro corazón. Que si podemos obedecer, Él va a bendecir todo lo que hagamos. Pero hay algo antes que Dios te quiere llevar. Y no porque te quiera hacer batallar, créeme que no. Porque la vida es así, la vida es sube y baja, la vida un día estás muy bien y al día siguiente algo sucedió. Pero tu deleite, tu bienestar, tu plenitud necesita estar anclado en el Señor de señores, en quien cuida de ti, en quien rescata cualquier cosa de tu vida. Aún pasemos por calor, por tempestad, dice la palabra, que Él está allí. Sin duda alguna, Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Yo creo que Dios ha hecho algo en tu vida y por eso estás aquí. Porque ha habido un antes y un después. A lo mejor no todo lo que quisiéramos, pero sí ha habido algo en tu vida y en tu corazón que ha marcado ese antes y ese después en tu. Y hoy me gustaría que estos 3 puntos los hicieras vital en ti, en tu diario, aun cuando vengamos aquí. A lo mejor no eres tan expresivo, a lo mejor eres más y está bien, pero que tú adentro sepas, te estoy dando lo mejor en mi adoración, te estoy entregando en mi casa lo mejor de mi tiempo, te estoy entregando no es por cumplir ese devocional que mandan, estoy entregándote todo lo mejor porque tú lo sepas. Quizá para unos es diferente lo mejor, porque tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes cosas, pero que tú sepas que cuando te pones delante de Dios, tú respetas y honras esa enorme bendición de poder estar delante de Él. Que podamos encontrar esa plenitud en su presencia y no en nuestras circunstancias. Y ya para cerrar, me gustaría una vez más leerte esta frase: aun cuando no entiendo el porqué de lo que estoy pasando,
puedo confiar y descansar. ¿Por qué no lo repites conmigo? Aun cuando no entiendo el porqué de lo que estoy pasando, puedo confiar y descansar en que Dios me ama, Dios es bueno, justo y que voy a estar bien. Qué alivio se siente. Voy a estar bien. Y no por lo que me está pasando, sino porque estoy seguro que mi vida está en las mejores manos del Dios que creó todo, del Dios que me ama sin medida, del Dios que entregó todo por mí, del Dios que suple cada una de mis necesidades, así sea económica, así sea espiritual, así sea en tu familia. Tenemos la confianza porque conocemos quién es Dios. ¿Por qué no te pones de pie conmigo?